Entonces, queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la palabra de Dios. En el libro del Éxodo está Dios que nos da sus mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de esclavitud del Egipto. No tendrás otros dioses fuera de mí. Muchas veces nosotros, en nuestra vida, y está a nosotros también, estoy hablando con ustedes, pero hablo también conmigo mismo, está a nosotros de ser también siempre más sinceros en nuestra vida, de no hacer los cristianos así por que está en juego, no en algunas cosas que está en juego, no solo nuestra vida aquí, está en juego toda la eternidad. El Señor que tenemos, Dios, gracias a Dios, es bueno. Porque podría no ser bueno, nadie puede obligar a Dios a ser como sea. Él es como es, Él es como quiere. Podría ser malo. Quem iba a decir a Dios, no, erras, no haces bien a ser así. ¿Quién puede decir? Él es el Señor. Si existimos, si respiramos, si tenemos la fuerza para trabajar, para querernos bien unos a los demás, es gracias a Dios. Él nos mantiene en vida, Él nos da todo. Y el Señor, en su inmensa misericordia, su inmenso amor por nosotros, insistentemente, en el curso de los siglos, y aquí hemos leído el libro del Éxodo, que habla de la historia del pueblo de Israel. Un pueblo muy particular que el Señor ha escogido para después enviar su Hijo. Porque ha venido, no es que Dios no ha trabajado con los otros pueblos, o mismo ustedes aquí en México, los primeros hombres tantos años atrás. No es que Dios también no buscaba de educar a ustedes, de ayudar a ustedes. No es que era solo Israel, pero Israel era particular, hablaba en un modo particular, preparaba a estos hombres, estas mujeres, para la llegada de su Hijo, se manifestaba en un modo particular, pero en vista de todos nosotros, sea en Portugal, sea en Italia, Estados Unidos, México, Perú, en vista de todos nosotros. Y el Señor, en su paciencia, en su comprensión con nosotros, insistentemente nos acuerda. Sus mandamientos son fundamentales que nosotros los vivimos para que lleguemos a la vida. Jesús ha dicho, yo he venido para que ustedes tengan la vida y la tengan en abundancia. Entonces, antes de todo, este grande mandamiento, no tengas otros dioses, que nada más sea nuestra seguridad. Usemos de las cosas como decía San Pablo, están en el mundo, usan en el mundo como si no estuvieran, porque pasa, todo aquí pasa, pero como decía el apóstol San Juan, quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre, como alguien me ha hecho notar. Que antes también no había hecho caso, alguien me ha hecho notar, mi guía espiritual. Entonces eso es importante, que nosotros tomamos en serio, siempre más, la palabra de nuestro Dios. Y Jesús en el Evangelio explica, el Evangelio de hoy es la explicación de Jesús a los discípulos de la parábola del sembrador. Porque a la multitud, como decía también Marcos, en el Evangelio de Marcos, el Señor a la multitud hablaba solo en parábolas. Y sin parábolas
não hablava à multitud. E depois dizia Marco, a los discípulos, em vez, explicava todo em privado. Não que o Senhor queira, a verdade divina de Deus é só para alguns, os outros não, todo em parábolas, que depois não entendem, fim em fundo, o que é. Pero por que isso? Não porque o Senhor quer só para alguns, porque a multitud, se é diferente de discípulos, não se falava de apóstolos, falava de discípulos, os que seguem Jesus. Se nós pertenemos a la multitud de los que escuchan Jesús, pero después van a sus vidas, Jesús a su vida, no lo siguen, não compreenderemos mucho, para não dizer não compreenderemos verdadeiramente nada. Pero nosotros aqui não devemos absolutamente pertencer só à multitud, já é algo. Temos que seguir Jesus, ser discípulos. E quando pensamos a seguir Jesus, então o Senhor empezará também a nós a explicar todo. Nós escolhemos a quem queremos seguir. Sempre a alguém seguimos, ou nós mesmos, nossa cabeça. Pero eu não quero seguir minha cabeça. Às vezes eu hago e hago mal, porque minha cabeça, por mim mesmo, não me pode dia levantar da morte. É só Deus que nos pode levantar da morte dia. Pero me pode levantar da morte Deus se eu na minha vida he recebido verdadeiramente Deus, sua palavra. Se lhe dou espaço a Deus. Porque se eu, em vez de isso, rechazo Deus em minha vida, Deus não me obriga a ser vivente dia, a ser imortal. Deus me respeita. Se lo que nos transformará, porque Deus cria todo por meio de sua palavra, lo que nos transformará é a palavra de Deus, que é Jesus. Jesus é a palavra que se ha hecho carne. E então, esta parábola que Jesus explica é sobre a semilla, e a semilla é a palavra de Deus, que às vezes nos terrenos que somos nós, a terra de nossos corações, às vezes cai longo da estrada, chega o diabo e rouba a palavra sembrada no coração, e não pode dar fruto. Não pode, se a palavra vem roubada de nosso coração, comecemos a meditar-la, a entender-la, para metê-la em prática e a ver a vida. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a que nos dá a vida. Mis palavras são espírito e vida, dizia Jesus. Então, despertemos sempre mais. Tomemos sempre mais, porque quando nos interessa algo em nossa vida, usamos a inteligência, estamos atentos. Se eu vou a trabalhar, agora já não, porque o Senhor me ha chamado a trabalhar para Ele solo, pero antes he trabajado no mundo, e ao meu padrão teria que estar atento. Algumas coisas não lhe podia dizer, se não me despedia, me mandava a casa. Então, usava a inteligência, como ser o contento, como ser o trabalho em um modo verdadeiramente hecho bem, que assim me promovia. Quando no mundo aún não conhecia Deus, me interessava uma chica, usava toda a inteligência para conquistar seu coração. Que antes não era assim ancho, como se era todo magro, cabelos longos. Então, estudava todas, banda de música, etc., concertos, que assim se quedava, mira,
Él conquistaba. Cuando nos interesa algo, nos usamos despiertos, usamos la inteligencia para llegar, senão nunca haremos nada verdaderamente en la vida. Aquí venimos a la iglesia, aquí está en juego la más grande de las cosas. Podemos volvernos inmortales, con el cuerpo glorioso, jóvenes para siempre, viventes, sin fin, en eterno. Y es todo de descubrir cómo es el paraíso, la aventura que es. Aquí estamos a la introducción a la vida. Aquí está la muerte, parece un reino de muertos. Hoy veía una persona en el coche mientras veníamos, que era el cumpleaños del obispo, y hemos celebrado la misa con el obispo, hemos comido con el obispo a la comida. Y cuando regresaba con Padre Roberto en el coche, en uno de los semáforos aquí de la calle Sexta, o mirada a la izquierda, estaba un señor en el coche. Mamma mía, me ha tocado. Era la tristeza, proprio una mirada triste, que me ha hecho acordar mi pasado antes de tener a Dios, antes de seguir a Dios. Todas las tus aspiraciones, lo que deseas, sin Dios. Después te miras, pasan los años, que este ya tenía algunos años, al menos 50 años tenía. Pasan los años y tú ves, pero ¿qué es mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Porque el sentido de nuestra vida es Dios, es Jesús, es la inmortalidad. Alguien decía, nosotros hemos nacido para hacer dos cosas. Dos. Descubrir a Dios, creer en Dios, y después descubrir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces hemos nacido para dos cosas: creer en Dios y hacer su voluntad. Todo lo demás pasa. Está a nosotros decidir. Y voy a terminar. Está a nosotros decidir qué terreno queremos ser. Aquellos que, la palabra de Dios, qué bella, pero después no hace raíces en nuestra vida. Es una cosa secundaria. Penso cuando penso, no me interesa mucho. Ahora, Dios es concreto, Dios no va a suplicar a nadie. Da la vida para quien quiere seguirlo, conocer la calle, la vía, el camino, para ser como Él, inmortal, para resucitar de la muerte. Los dos verbos griegos que se usan para resucitar de la muerte, uno significa levantarse y el otro despertar. Entonces, para levantarse de la muerte, despertar de la muerte. Pero yo puedo levantarme de la muerte, despertar de la muerte, con un cuerpo glorioso como Jesús, carne y huesos, no una cosa al área, real. Si lo sigo, nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Pero lo sigo si quiero. Si quiero otras cosas, sigo otras cosas. A nosotros la decisión de seguir a Dios y tener siempre más paz. Porque solo en Dios, en la palabra de Dios, está la paz, la felicidad, la realización, estarmos realizados. Solo en Dios. Cuando Jesús dice en el Evangelio, si quieres ser perfecto, alguien me ha hecho notar esto también. Cuando Jesús dice, quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, etcétera, etcétera, y tendrás un tesoro en el cielo, después viene y sígueme. La palabra perfecto, en el griego, que ahora no digo en griego como es, no es que me interesa el significado en este momento. Significa no solo perfecto, significa también completo. Si quieres ser completo, significa realizado. Si te quieres realizar, ve hacia esto, libértate del mundo, pues depende de la llamada de Dios, es verdaderamente hasta el final
A nosotros nos ha pedido de vender todo y dar a los pobres, vivimos sin dinero, pero es una llamada particular. Pero dejar las cosas del mundo para cuanto es posible y después seguir al Señor. Y después sígueme si quieres ser realizado. Si no lo seguimos, no seremos nunca realizados. Quieren intentar, ya algunos han intentado, lo saben, otros son más jovencitos. Yo había tentado antes de saber que Dios está. Y como he terminado, estaba tentado de hacer una cosa muy mala contra mi vida. Por un mes tentado. Mas no porque no tenía las cosas que quería. Lo que quería, tenía. No es que tenía todas las chicas, pero las chicas que quería, la conquistaba. Después quería aquella, la conquistaba. Porque usaba la inteligencia. Las bandas de música que quería, tenía. La universidad que quería, la hacía. Etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué soy infeliz? Entonces, no ahora. Ahora estoy muy bien. Y cuanto más siga al Señor, mejor estoy. Y así lo mismo para cada uno de nosotros. Ahora, y termino. Pedimos esta gracia al Señor, de ser el terreno bueno, como habla Jesús. No personas que acogen la palabra de Dios muy contentes y después salimos de la puerta de la iglesia. ¿Qué ha dicho la palabra de Dios de hoy? No me acuerdo. ¿Qué ha dicho el Padre? Era un poco extraño, me acuerdo, pero ¿qué ha dicho? No me acuerdo. Si eso pasa, ¿qué puede pasar con todos? Seamos zelantes. Vamos en internet, ¿cuál era la misa de hoy? Mirar, buscar. Ah, sí, verdad. No dejemos que el diablo robe, porque el diablo, que sufrimos aquí, y trabaja para eso mucho, que aquí no falta sufrimiento en este mundo, pero quiere que sufrimos para siempre. ¿Y cómo hacerlo? Robar la palabra de Dios de nuestros corazones, porque es la palabra que nos hará eternos, que nos hará llegar al reino de los cielos, entender, comprender, meter en práctica la palabra y volvernos un día inmortales, jóvenes para siempre, encontrar a nuestros queridos, estar verdaderamente en la paz de Dios y entrar en la aventura que nos espera en paraíso, porque no es que llegas en paraíso y no haces más nada, es un grande misterio, y cuanto más lo seguiremos, más el Señor nos explicará la aventura que está allá. Será, la palabra de Dios dice, de gloria en gloria. Es un crecimiento, siempre, siempre, siempre aumentar. Pero está nosotros, si queremos seguir a Jesús, como Él sigue al Padre. Las cosas que yo hago, decía Jesús, las hago como yo he visto hacer a mi Padre. Es un misterio. Y después dice, el Padre me manifiesta todo lo que hace. Y después dice, y me mostrará cosas aún más grandes, porque yo voy al Padre. Yo estoy a preparar a ustedes un lugar allá. Dice, como el Padre ha preparado a mí, el Señor está haciendo lo que el Padre ha hecho a Él, está haciendo el Señor a nosotros. Quiere hacer el Señor a nosotros. Pero si lo seguimos, entonces, que seamos siempre más la tierra, que no sofoca la palabra de Dios como esta de los espinos, porque va atrás de las seducciones del mundo, las riquezas del mundo. Puedes tener todo el oro del mundo, todos los pesos del mundo. Te hace salir de la casa de la muerte, como se dice, del cajón, donde está el muerto. Te hace levantar de la muerte, del sepulcro, todo el oro del mundo. No. Entonces, ¿por qué metes tu seguridad en eso? No estamos aquí, a veces pensamos que estamos aquí, no moremos, acontece solo a los demás. No, no acontece solo a los demás.
y perdonen los niñitos pequeños, pero es la verdad. Busquen a Dios también ustedes, la voluntad de Dios, y así serán inmortales, jóvenes para siempre, vivos para siempre. Lo único que tiene el poder de darnos la vida sin fin es lo mismo que nos ha dado esta vida. Él ha dado a nuestros padres, etc. Dios. Él es la rocha segura. Él es el nuestro Dios. Pero Él tiene que ser verdaderamente el nuestro Dios, donde yo meto la segurança. No que me meto la segurança si tengo 100,000 pesos en el banco y me siento seguro. Tengo 100,000 pesos, como aquel que hablaba el Evangelio, que después llega el Señor y termina. Llega el Señor y dice, le llama necio a este. Ha trabajado toda la vida para acumular, de modo que en los últimos años de la vida podía descansar y comer tranquilo. En el día que empieza a descansar, que había acumulado mucho, el Señor le aparece y le dice, necio, yo hoy vengo a tomar tu vida. Todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Y después Jesús dice, dichoso, bienaventurado, dichoso, en vez el hombre que acumula tesouros em cielo, não aqui, que se hace rico segundo Deus, rico de obras segundo Deus, de uma vida, isso é, de uma vida segundo a vida de Jesus. Então, pedimos esta graça de ter um coração que sempre mais desea acoger esta palavra de Dios que nos hará inmortales si verdaderamente la recebemos en nuestra vida y damos fruto, metiéndola en práctica, haciéndola fructificar también en la vida de los demás. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, siempre sea alabado.